Hola, buen día. Hoy hablaré sobre la situación de la yihad en Occidente, es decir, las conquistas musulmanas desde los siglos VII hasta el siglo XXI. Es un libro que fue escrito por Paul Fegosi en Prometheus Libros en Nueva York en 1998 y leeré una reseña realizada por Sharon Moran. Ella nos habla bastante sobre el libro y nos va citando las páginas. Iniciamos con la página 15 al 18, donde ella dice que hay un vínculo entre el terrorismo conocido de hoy, se conoce como la yihad, y las guerras de expansión musulmanas que comenzaron con la época de Mahoma, o en la época de Mahoma, perdón. Todas esas son expresiones del rechazo fundamental que tiene el Islam hacia el mundo exterior, hacia el mundo no musulmán. Aunque la mayoría de los musulmanes afirman que las cruzadas son el origen del conflicto entre el Islam y el cristianismo, eso es todo lo contrario, dado que la primera cruzada tuvo lugar, por ejemplo, en el 1096 después de Cristo, y en ese tiempo la yihad ya llevaba 500 años en marcha, es decir, los musulmanes ya habían empezado a atacar zonas eminentemente cristianas. ¿Cómo creen que fue eliminado el cristianismo en el norte de África y en Medio Oriente, donde el cristianismo es originario del Medio Oriente? Entonces, las cruzadas no son las causantes del conflicto que existe hoy entre Occidente y Oriente. La Guerra Santa, es decir, la yihad, no es tan santa. Puede leer eso en el libro que les digo, de la historia de la yihad en Occidente, en la página 19 al 17. De hecho, la definición de yihad es clara y Mahoma tiene esa definición en su Sunna. La yihad no intenta convertir, digamos, a la gente al Islam por la fuerza. Solo en el siglo I sucedió eso, es decir, en el siglo I del Islam. Ahora es más bien expandir el Islam hasta que todo el mundo esté bajo el dominio musulmán, independientemente de que estos crean en el Islam. La yihad, es un constante y permanente hostigamiento que hace el Islam contra el resto del mundo. Y no están luchando por la soberanía de un territorio, están luchando porque, según el Islam, eso es una obligación para todos los musulmanes. Página 20 del libro, y eso también lo encuentra en el Corán. Alá dice que los musulmanes deben luchar por su causa. En contraste con el cristianismo, Cristo nos enseñó que quien vive por la espada, a la espada morirá. Mahoma les enseñó a sus seguidores que deben matar y derramar sangre, y esa es la llave para entrar al cielo de Alá. Los cristianos que matan ignorando la palabra de Cristo, perdón, los cristianos matan ignorando la palabra de Cristo. Los musulmanes matan obedeciendo la palabra de Mahoma. Aunque muchos critican las cruzadas nacieron, como ya les comenté, 500 años después de que los musulmanes hubiesen tomado más de tres cuartas partes del territorio cristiano conocido en la época de la Edad Media. La primera cruzada tomó lugar en el 1096 y las cruzadas llegaron hasta 1270. Y eso fue un intento de los cristianos de intentar recuperar Palestina, pero también una respuesta de los cristianos de Occidente al sufrimiento de los cristianos de Oriente. Cuando el Papa que inició las cruzadas se paró en Francia a explicar lo que sucedía con aquellos que hacían las peregrinaciones a los lugares santos del cristianismo, esa fue la razón que todos los caballeros se pararan y dijeran que tenían que ir a luchar para defender Tierra Santa y defender a sus hermanos en fe. La yihad lleva más de 1300 años ejerciéndose sobre los mundos no musulmanes e intentó ocupar Europa, Asia y África y luego islamizarlas. No tenemos noticias de la toma de Jerusalén por parte de los musulmanes. No hay información sobre lo que sucedió en el 633 después de Cristo en esta región. No tenemos la experiencia de lo que sucedió en España o la conquista de los musulmanes y luego el sufrimiento de los españoles por tomar este territorio que era de ellos y que es de ellos. Pareciera que al mundo occidental se le olvidó lo que luchó la Edad Media, los cristianos de la Edad Media, para mantener a raya el Islam y que no terminara de consumir el resto del cristianismo que sobrevivió en Europa. El éxito de la yihad contra Europa, el pillaje llevado a cabo por lugares cristianos en el norte de África, incluso Malta, Chipre, Italia fue saqueada varias por musulmanes, zonas de los Balcanes que eran cristianas fueron tomadas bajo el poder otomano, musulmanes, muchas regiones de Europa fueron subyugadas bajo el poder del Islam y sometidas a pagar jizya. Por eso el Papa Urbano II convocó la primera cruzada en el 1095. Ahora, no es verdad que los cristianos o el mundo occidental sea la fuente de colonialismo, la fuente de todo mal en Medio Oriente, y por eso el Medio Oriente y el mundo musulmán esté patas arriba actualmente. Eso no es verdad, no es exclusivo el colonialismo de Occidente. De hecho, los territorios musulmanes, o que llamamos hoy musulmanes, en alguna época no pertenecieron a esta religión. Fueron sometidos por la espada entre el siglo VII, perdón, y el siglo XIX. Y luego ambos territorios, tanto la parte controlada por musulmanes, fueron colonizados obviamente por occidentales, pero este territorio ha sido originalmente colonizado por árabes a la fuerza. Europa solo colonizó territorios musulmanes por 130 años, más o menos de 1830 a 1960.
Y los musulmanes tienen libertad en esos territorios donde los cristianos dominan. Sin embargo, en los territorios que eran cristianos no sucede lo mismo. Los cristianos son tratados como parias en esos lugares. Son ciudadanos de segunda clase. Ahora vamos a ver qué sucedió con la yihad. Esa era la introducción. ¿Cómo inició esta guerra que los musulmanes llaman Guerra Santa? Todo inició en los días de lo que llaman ellos profeta, es decir, Mahoma. Todo comenzó en la Meca entre el año 570 a 622. Y lo puede leer en el libro que le estoy diciendo, La historia de Yihad en Occidente, página 31 al 33. Inicialmente, si usted lee las fuentes islámicas sobre la vida de Mahoma, ellos tenderán a describir al Islam como un movimiento que fue patriótico, que buscó unificar a los pueblos árabes y darles independencia y prestigio. Sin embargo, esto no es así. De hecho, apenas Mahoma murió, días, horas después de que los pueblos de la península se enteraron que él había muerto, inició la primera revuelta de los musulmanes en contra del sucesor de Mahoma, Abu Bakr, porque no querían seguir pagando los impuestos que debía pagar todo un fiel musulmán, es decir, la zakat. Y se levantó la primera guerra, la guerra contra la apostasía, la guerra donde musulmanes estaban matando musulmanes. No estaba el cristianismo presente, no estaba Occidente poniéndole la fuerza, eran ellos matándose entre ellos. Posteriormente, Aisha, la que fue la niña esposa de Mahoma, se levantó en armas contra el califa Ali, ocasionando la división nunca sanada entre chiitas y sunitas. El Islam ha vivido en guerra desde su creación, primero contra los infieles, es decir, los politeístas que rodeaban a Mahoma, contra judíos y contra cristianos, y entre ellos. Aún hoy los musulmanes se matan entre sí. En zonas de mayoría sunitas, los chiitas corren serio peligro, los almadíes, los alawíes, todas las demás sectas, porque a los ojos de ellos mismos, ningún musulmán será fiel musulmán hasta que comience a cumplir exactamente lo que Mahoma dijo y comienzan a ver sus discrepancias. Ahora, según los musulmanes, Gabriel, según ellos, vino a Medina, vino a buscar a los seguidores de Mahoma. La revelación llegó a este sitio. Por eso la Meca y Medina son sitios sagrados y fundamentales para el Islam. Posteriormente añadieron Jerusalén, porque supuestamente desde allí Mahoma viajó a los cielos. Nosotros encontramos al leer las historias, las fuentes islámicas, varios enfrentamientos que tuvo Mahoma con aquellos que lo rodeaban. Y uno de los primeros enfrentamientos se da entre Mahoma y Abu Sufyan, el quien luego fundara a los omeyas, a tal punto que Mahoma tuvo que sobornarlos a Abu Sufyan para que se convirtiera al Islam. No existe nada en el Islam que haya convertido a Abu Sufyan, más bien fue convertido por la plata y las camellas que Mahoma le entregó. Cuando apenas inició el Islam, aquellos que seguían a Mahoma corrían peligro y por esa razón él migró de su ciudad a Medina. Quizá podemos decir que los peligros no eran, digamos, grandes, pero sin embargo, ellos migraron y sobrevivieron en la región a la que migraron. Cuando Mahoma comenzó a estar en Medina, a diferencia de los versos que recibió en la Meca, que la mayoría eran pacíficos, su revelación se tornó increíblemente violenta, llegando a convertirse extremadamente violenta en las últimas suras que recibió, que son la sura At-Tabat y la sura Al-Maida, sura 9, 5 del Corán respectivamente. Y comenzaron todos los problemas, todas las dificultades con aquellos que estaban en la ciudad. Medina era una ciudad que se conocía como Yatrib, la ciudad de los judíos, de los cuales Mahoma comenzó a tener problemas. Comenzó expulsando uno a uno las tribus, eliminándolas por completa y desterrándolos de su lugar. Los judíos tuvieron que dejar una ciudad que habían construido y la cual habían habitado por siglos. Mahoma terminó desechándolos y él tomando posesiones de sus tierras. ¿Cuál fue la razón para que Mahoma les hiciera esto? Simplemente ellos no lo aceptaron como profeta de Dios. Y ellos terminaban burlándose de los versos, las supuestas revelaciones que Alá le mandaba. Así que Mahoma se estableció con autoridad, con poder por medio de intrigas, maniobras, asesinatos, guerras, ganancias monetarias que él exigía a aquellos que hacían incursiones a las caravanas. Comenzó con varias batallas, las que tuvo éxito, como la de Natla, la de Badr, Abu Yal, bueno, varias batallas en las cuales Mahoma se enfrentó a sus enemigos y les ganó. También comenzó a asesinar a sus críticos ya en la Meca. Uno de los casos es el de Asma bin Marwan, que fue asesinada porque ella era una poeta que hacía versos irrespetuosos, perdón, en contra del profeta de Alá. Ella fue asesinada por uno de los seguidores de Mahoma. También comenzó a asesinar, por ejemplo, a Abu Afan y Kab, ambos asesinados por mano de los seguidores suyos. Así que con el terror comenzó Mahoma a consolidar resultados reales y duraderos. Comenzó a eliminar a los judíos y comenzó a convertirse en un hombre con múltiples facetas, con múltiples caras, que ya comenzaba a reflejar la crueldad, como por ejemplo la que exhibió contra un judío que estaba a cargo supuestamente del tesoro de los judíos en el oasis de Gaibar, a quien ordenó torturar hasta su muerte, quemándole el pecho con llamas.
después de haberlo golpeado, porque éste se negó a entregarles el tesoro. Él comenzó a matar y robar a los miembros de la tribu que le habían ofrecido hospitalidad, es decir, a los judíos y la gente de Medina que le abrió las puertas para recibirlo en su ciudad. Ordenó cortarle las manos y los pies hasta que estos se desangraran. Tenía varios seguidores muy piadosos y muy convencidos de su fe que estaban dispuestos a hacer lo que él les pedía. Y en esto puede ser que difiere Mahoma con la psique musulmana moderna. Muchos musulmanes son pacíficos, su fundador no lo es. Nosotros no tomamos la enseñanza del Islam de los seguidores actuales de Mahoma, la tomamos del Islam que él fundó. Muchos musulmanes modernos son bondadosos, ayudan a los pobres, salvan niños, son amables con sus esposas. Y ellos dicen que su profeta era exactamente lo mismo, que era amable con sus 11 esposas, que era bondadoso, que ayudaba a los pobres. Pero cuando leemos las fuentes islámicas, llámese su Sunna, llámese su Sira, sus biografías, no encontramos tal cosa. Mahoma comenzó a utilizar el Corán, o más bien Alá le mostraba revelaciones en el Corán, donde él claramente le decía a sus enemigos que se iba a vengar, que les iba a colocar leyes, que los iba a reprimir. Mahoma inició una batalla contra cada uno de aquellos que se le oponían, o contra cada una de aquellas tribus que rodeaban la ciudad de Medina, que estaban en Arabia, y fue conquistándolas una a una. Una de las batallas en las cuales Mahoma perdió fue la del Monte Uhud, pero en aquel tiempo su contrincante Abu Sufyan no aprovechó la ventaja. 2 años después, los mecanos atacaron Medina, pero debido a que tenían ellos trincheras excavadas, fracasaron en este intento. Kiouna, un jefe judío de Khaybar, tenía oro y tenía riquezas. Él fue torturado por Mahoma, más bien por los hombres de Mahoma, para que éste revelara el escondedero, por así decirlo, el sitio donde tenía su oro. Y Mahoma posteriormente se casó con su viuda, Safía bin Huyey, quien tenía 17 años, y consumó el matrimonio a pocos metros de la casa de estos. Los asesinatos que Mahoma ordenaba a manos de sus subordinados era algo rutinario y era algo normal. Era el pan de cada día, por así decirlo. Él también intentó asesinar a Abu Sufyan, pero el plan fue frustrado y aquellos que él envió a hacer esto fueron apresados. También tenemos a Mahoma con su hijo adoptivo, Said bin Mahoma, que vengó un asalto a una caravana en Medina y mató a una mujer, se llamaba Kirfa, junto a su hija y a los 2 hijos de ellas. La forma de matarla fue bastante cruel. Él ató las piernas de un Kirfa a 2 camellos y les ordenó que corrieran en direcciones opuestas. De esta manera, el cuerpo de la mujer fue partido en dos. Cuando él regresó con la cabeza de un Kirfa, perdón, a Mahoma, este fue felicitado y le dijo que había hecho un muy buen trabajo. Eso es lo pacífico, lo amable, lo cariñoso que era Mahoma. Cuando Mahoma regresó a su tierra, a la Meca, después de la égida, después de haber tenido poder, después de haber hecho todo lo que le estoy contando, ya no hubo derramamiento de sangre, digamos, en cantidades. Solo un profeta y 2 personas más fueron asesinadas. ¿Por qué razón no lo hubo? Porque las personas de su alrededor ya conocían quién era él y estaban aterrorizados simplemente de su actuar. Así que prefirieron literalmente rendirse al Islam. Mahoma, muchos musulmanes dicen que fue un hombre de su tiempo, es decir, que la forma como él se comportó en aquella época era la forma que se demandaba en la cultura, en el entorno donde él vivía. Básicamente, ellos dicen que las acciones que él llevó a cabo no fueron peores que las que otros hombres hicieron en su tiempo. Él probablemente con esto nos quieren decir que Mahoma fue un hipócrita al predicar el amor y la misericordia al mismo tiempo. En cualquier caso, cuando leemos la vida de él, su historia, nada se parece a lo que los musulmanes modernos dicen sobre su profeta. Mahoma asesinó a toda una tribu judía, especialmente los hombres, una tribu que se llamaba los Bani Qurayza. Según las fuentes islámicas, asesinó hasta 660 a 800 hombres en un día, y él vendió como esclavos a las mujeres y a los niños. Los soldados de Mahoma recibieron un gran botín ese día y Alá envió una aya, perdón, que se encuentra en la sura 33, la aya 25, donde Alá lo alabó por las matanzas que Mahoma había hecho y le dijo que con esas él sería temido. Cuando Mahoma murió, el Corán no se encontraba compilado, así que comenzaron a haber problemas porque sus seguidores tenían, digamos, copias del Corán, parte de lo que han recordado y han tomado apuntes, y comenzaron a aparecer distintas versiones del Corán. Así que comenzaron a haber controversias iniciales y comenzaron a aparecer sectas como los mutasilitas y comienzan a formarse conflicto, que es muy normal en medio de los musulmanes. Tenemos que existen guerras entre ellos. De hecho, en muchas ocasiones los musulmanes han eliminado sectas completas o los han forzado a convertirse en la secta mayoritaria. En alguna época, Egipto era una religión 100% chiita y ahora es una región 100% sunita. ¿La razón? Uno de los gobernantes era sunita, o que llegó al poder era sunita, por decreto, por así decirlo, determinó que la secta que seguiría Egipto sería el sunismo. Así que ahora ellos son sunitas.
Ahora mucha gente dice que la única razón por la cual el Islam se difundió tan rápidamente en las zonas de Medio Oriente y Norte de África se debe a que Alá apoyó a esa nueva religión y que se debe a que el Islam es una religión verdadera, porque no encuentran en su cerebro otra lógica más que es. Pero eso no se debe a estas razones. Inicialmente existía, digamos, divisiones entre los reinos cristianos de la época, a punto de que cuando el Islam inició, los imperios occidentales del cristianismo no enviaron ayuda, por ejemplo, a Bizancio inmediatamente. Esa era la razón de que al final Bizancio cayera en manos musulmanas, en manos de los Seljus. También los bizantinos y los persas llevaban hacía muchísimos años una guerra que ya los tenía completamente agotados, por así decirlo, en bancarrota. Cuando el Islam llegó a sus puertas, el pueblo, por así decirlo, y los gobiernos ya estaban extenuados de la lucha que se había mantenido entre ellos, entonces no era muy fácil mantener una guerra en un nuevo frente. Lo segundo es que a medida que el Islam se expandía, comenzaban a aparecer más riquezas para los seguidores del Islam, para los hombres, especialmente los mujahidines, los que peleaban en la causa de Alá. Y estos recibían riqueza y mujeres, entonces pues eso animaba a los seguidores de Mahoma a combatir por la causa de Alá. También lo tercero es que Mahoma les prometió a sus seguidores un paraíso que literalmente está lleno de vino y placer y donde tendrán 72 vírgenes, un paraíso bastante terrenal donde ellos obtendrán todo lo que desean. Entonces, si ellos morían luchando por la causa de Alá, literalmente obtenían ese paraíso. Cuando Mahoma murió, el Islam ya estaba tocando las puertas de Bizancio y Persia, entre el año 632 a 640. Y empezó Abu Bakr, el mejor amigo de Mahoma, que estuvo por 10 años, 2 años, perdón, y posteriormente estuvo Omar durante 10 años, y lo siguió Uthman. Uthman ya era un descendiente de Abu Sufyan, alguien que fue el enemigo implacable de Mahoma, a quien Mahoma sobornó, por así decirlo, para que se convirtiera en el Islam, dándole cosas materiales, algunas camellitas y otras cosas de oro. Así que el Islam tuvo en sus seguidores, perdón, en sus califas posteriores a Mahoma, quienes diseminaron el Islam por la espada en el Medio Oriente y en el norte de África. En el Islam empezó, digamos, con su primera batalla en el 630 después de Cristo y esta se llevó a cabo, digamos, contra los bizantinos en Jordania. Mahoma ordenó dos campañas similares antes de su muerte y en las meras, digamos, incursiones los bizantinos lograron retener al Islam, pero con el paso de los tiempos era una fuerza imparable y terminaron conquistando lo que hoy es Medio Oriente. Otra persona que combatió o que apoyó, digamos, de la expansión del Islam se llamó Osama y él dirigió sus tropas hacia el norte. Hay un famoso soldado musulmán que se llama Khalid, que capturó Bagdad, donde literalmente él le dijo a los cristianos y a los persas que él haría que la sangre fuera tanta de los degollados que correrían por el canal principal de una ciudad que él conquistó y degolló a todos los que capturó sobre ese canal para que el agua se tiñera de rojo, al punto que fue una de las cosas más crueles todavía registradas en la historia. Y los sobrevivientes literalmente se sometieron al Islam luego de ver tanta sangre correr por los canales de la ciudad. Jerusalén cayó, posteriormente Damasco en el 635, Antioquía, un sitio donde inició el cristianismo, que se encuentra en la actual Turquía, cayó en el 636. Muavia participó en la campaña contra Siria, fue declarado gobernador de Siria por Omar en el 640. Para el año 641, más o menos unos 10 años, 12 años después de la muerte de Mahoma, ya Egipto y Persia estaban en manos musulmanas. ¿Cómo se logró esto? Por medio de la espada, por medio de las guerras. El Islam trajo pobreza a esas zonas, dado que los cristianos, por ejemplo, tenían que pagar el impuesto que se llama el jizya, que puede consistir entre el 12 al 50% de lo que te ganas anualmente. Y la clase media o aquellos que eran los soldados que sostenían el imperio de Bizancio y los imperios persas, pues fueron diezmados por las guerras. Los que no cayeron en campo de batalla posteriormente fueron capturados y degollados. Entonces las sociedades pasaron repentinamente, perdón, no repentinamente, les tomó ciertos años en ser unas sociedades desarrolladas bajo el imperio persa o bajo el imperio romano de Occidente, de Oriente, perdón, a convertirse en lo que vemos hoy en el mundo musulmán. Posteriormente, sin que ningún grupo cristiano de Oriente o del Imperio Romano atacara a Mahoma, atacara al Islam, sus dirigentes hicieron campañas contra las islas de Chipre, Rodas y Creta. Eso se realizó en el año 649 al 668. Nótese que estamos en el 600. Todavía Europa no ha enviado las cruzadas para detener el Islam y el Islam ya está tocando tierra en el mar Mediterráneo. Si fuera una religión pacífica, díganme, ¿qué hacían los árabes, los musulmanes, en el mar que era Mediterráneo, en el mar nuestro, de los romanos? Cuando empezó una guerra entre Mubarak y Ali, se logró el establecimiento del califato omeya.
Muawiyah, un descendiente de Abu Sufyan, terminó asesinando, digamos por así decirlo, bueno, no él, por la mano de sus seguidores, a todos los descendientes de Mahoma, los que tuvo a través de su hija Fátima. Así que Muawiyah y sus seguidores desaparecieron los descendientes del profeta de Alá. Comienzan un sinfín de guerras entre musulmanes y también entre aquellos que, desde las divisiones que se hacían al interior del Islam. Una de esas muy reconocidas es la batalla de Siffin, donde las tropas de Ali cesan de pelear cuando Mubayya apela al Corán para tener un veredicto. Y así que pues los seguidores de Ali lo dejan, por así decirlo, y él termina siendo asesinado. Mubayya fue califa entre el año 661 y 680 y estableció su capital en Damasco. Ali la había tenido en Basra, perdón, y los omeyas comenzaron a gobernar y gobernaron hasta el 749 después de Cristo, luego de lo cual los abasíes tomaron el poder y gobernaron hasta el año 1258. El gobierno de los abasíes fue completamente antiomeya, perdón, y es decir, comenzaron a destruir todo aquello que estos habían construido. Y la verdad es que debido a esta acción hoy sabemos muy poco sobre este gobierno, primer gobierno islámico grande, digamos. Sabemos en cierta medida por alguna información que ha quedado por allí que Mubarak era un buen líder, era imperialista y quiso tomar barcos para atacar las islas del Mediterráneo, pero Umar se negó porque muchos árabes le temían al mar, según Umar. Cuando Uthman dio permiso para atacar Chipre en el 649, después de haber atacado a Líbano y Alejandría, pues los musulmanes capturaron rápidamente, por así decirlo, la isla. Esa fue una de las primeras, digamos, empresas navales que trajo gran botín a los árabes. Posteriormente, los árabes se marcharon de la isla cuando los habitantes de ese lugar les prometieron pagar un gran tributo. Los musulmanes no pararon ahí con el saqueo de las islas del Mediterráneo, porque Creta fue saqueada en el 653, Rodas en el mismo año. Los sarracenos permanecieron 5 años devastando la isla y luego fundieron un gigantesco coloso que tenía la isla, que era una de las maravillas antiguas del mundo conocido. Sicilia, una isla de Italia, fue atacada en el 668, cuando ya Mubay era califa y no un simple general. Note que cuando los musulmanes te dicen que el Islam es pacífico, explícame cómo demonios estaban atacando Sicilia, una isla cristiana en medio del Mediterráneo. ¿En qué momento Europa les estuvo atacando? ¿Por qué demonios se fueron a meter en las barbas, por así decirlo, del papado? Las guerras de los musulmanes contra los cristianos se dieron a lo largo de bastantes años y empezaron a atacar Constantinopla, que estaba enclavada en el Bósforo. De hecho, Estambul aún sigue estando allí. Y eso lo hicieron a través de varios años, entre el 668 al 673. De hecho, los musulmanes soñaban conquistar Constantinopla, una de las ciudades más grandes del Oriente. En el año 668 ellos introducieron un asalto anfibio contra la ciudad. Una expedición de musulmanes zarpó desde Siria y se estableció en una isla que se llama el Cítico, a unos pocos kilómetros del sur de Istambul, bueno, de Constantinopla, y estuvo asediando la ciudad durante 7 años. Sin embargo, la ciudad no fue tomada por una simple razón. Los bizantinos tenían un arma secreta, que era una mezcla incendiaria de nafta, azufre y brea, que hacía espantar, por así decirlo, a los atacantes, dado que generaba un fuego bastante ardiente. Cuando Mubaya se dio cuenta que definitivamente no podía tumbar, por así decirlo, o tomar a Constantinopla, pues él simplemente se retiró. Y la razón por qué lo hizo no es que simplemente él hubiese dicho, no, pues ya está muy dura la situación, no. Ya bastantes de sus barcos habían sido incendiados y pues sus soldados no pudieron pasar las murallas de la ciudad. Fueron embarcados como se pudo en los barcos que sobrevivieron y se marcharon de allí a través de Anatolia. Toda la infantería musulmana fue destruida por los bizantinos durante esa retirada y luego se llegó a un acuerdo de paz en el que Bubaya obligó a pagar un tributo a Constantinopla. Eso es más o menos lo que nos cuenta el autor de este libro hasta el capítulo 11. Si ustedes se notan, en todos estos capítulos, el Islam se está expandiendo por territorio que es cristiano, norte de África, Medio Oriente, Sicilia, Creta, Chipre. Eran regiones cristianas, hacían parte del cristianismo de Bizancio, el Imperio de Occidente. Eran zonas que fueron evangelizadas por el apóstol Pablo y por los que ellos dejaron como líderes de la iglesia posterior a su partida. En ningún momento el cristianismo había movido un dedo en contra de estos. El Islam se estaba engullendo literalmente año tras año territorio cristiano. Y eso fue lo que desembocó posteriormente a que los cristianos de Europa enviaran tropas para detener al Islam en las puertas literalmente de sus propias narices.
como sucedió cuando los musulmanes otomanos, en este caso, ya trataron de tomar Viena, cuando pasaron siglos y siglos en los Balcanes, territorio que era cristiano y que hacía parte una porción de Bizancio y otra porción del Imperio Romano. El Islam nunca ha sido pacífico, a menos de que tú estés drogado y nunca hayas estudiado historia. Siempre ha sido violento. Fue violento cuando nació en la época de Mahoma, fue violento con sus sucesores y aún hoy lo es. ¿Existen musulmanes pacíficos? Existen, pero ellos no fundaron la religión. Alá y Mahoma nos dicen otra cosa en su Corán y en su Sunna. La historia quedaría demasiado extensa si continúo. Posteriormente terminaremos de ver en algún momento esa historia de la yihad en Occidente. Si ha llegado hasta aquí, puede visitar el sitio Fatherfield de Jay Smith. Puede escuchar los videos en inglés si le gusta leer, puede leer su sitio, su blog, y allí encontrará muchísima información sobre el Islam. Los dejo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.